Todo empieza con dos policías, Calebriss y Jeter. Jeter pronto será ascendido a detective. Escucha que hubo disturbios en un lugar y en ese lugar aparece una chica escapando de alguien. Por eso se baja para verificar si necesita ayuda. Ella le dice que corra, pero un sujeto lo derriba con electricidad y a la chica llamada Amy también la hace desmayar con electricidad. 3 días después, Jeter despierta. El sujeto que lo llevó a ese lugar le dice que nunca lo encontrarán y rápidamente con una sustancia hace que pierda la conciencia. En eso Jeter recuerda la noche de póker entre detectives. Al ganar cada uno, contará una historia de cómo resolvieron un caso que les tomó años resolver. El objetivo es que mediante esas historias, el novato, en este caso Jeter, aprenda y no cometa los mismos errores. Sullivan empieza. Él cuenta que 2 policías murieron y tras años de investigación cerraron el caso. Sullivan se emputó tanto que enloqueció. Sabía quién era el culpable, así que en su desesperación fue a donde ese sujeto. Los demás detectives suponen que lo agarró y le sacó la información a golpes. Sullivan dice que no hizo eso. Lo que hizo fue invitarle un trago al asesino. Cerveza doméstica para mí y mi amigo. Diciéndole que está celebrando que encontró los cuerpos de sus 2 camaradas fallecidos. Bien, me voy. Ese asesino salió al cabo de unos minutos. Sullivan lo siguió sigilosamente. El asesino fue al lugar donde enterró los cuerpos, dándose cuenta que los cuerpos seguían ahí. Pero eso le bastó a Sullivan para resolver un caso de 2 años. En el presente, el maniático enmascarado lo despierta con una pistola. Jeter le ofrece hacer un trato, pero el maniático no quiere. Claro que no. Y le cuenta que antes era como él, tenía un trabajo normal, una linda esposa, y era un simple trabajador. Pero se cansó de esa vida simple, y luego de pensar un tiempo, se trazó 2 metas. 1, hacer el delicioso con mujeres muy jóvenes, y 2, matar a todo el que se interponga. Y así fue como dejó su anterior vida. El maniático le dice que es hora de la regla 1, y antes de quedarse dormido, Jeter escucha como Amy grita desesperadamente. ¡Suéltala! ¡No quiero público! ¡No! Y nos enteramos que ya conocía a Amy. Ella lo llamaba constantemente a la estación de policías. Jeter no quería involucrarse con Amy, ya que le faltaba meses para ser mayor de edad, y además, era la hija de un colega policía. ¿Sabes? Tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Hace poco se enteró que estaba desaparecida, cuestión que Jeter despierta e intenta liberarse. Amy lo escucha y le pide que la ayude a salir, porque teme que el maniático vuelva y haga lo que le dé la gana. Ella cuenta que ese sujeto la llamó haciéndose pasar por policía y diciéndole que él había sufrido un accidente. Jeter intentará liberarse, aunque primero recuerda otra historia que escuchó la noche de póker. Davis cuenta que una adolescente fue asesinada. Y para entender mejor la historia, Jeter se pone en sus zapatos. Primero revisa en qué circunstancias quedó la víctima, y aunque le hicieron pruebas de ADN a muchos sujetos, ninguno coincidía con la del asesino del esperma. Aunque 8 años después, un empleado de mantenimiento halló un montón de ropa interior en una casa a unas cuadras de la escena del crimen, y esa ropa interior sí tenía el ADN del asesino, Davis no tardó en averiguar quién era el psicópata y en dónde trabajaba. El asesino, viéndose descubierto, escapó a toda velocidad. ¡Quieta ahí! ¡Eh! Davis lo persiguió y persiguió, pero no lo pudo atrapar. Lo encontró en el estacionamiento, pero ese maniático lo lastimó de gravedad, y aunque no podía caminar, Davis no iba a desperdiciar 8 años de trabajo dejándolo escapar. Por eso se arrastró, y con sus últimas fuerzas mandó a ese infeliz al infierno. Y de la misma manera que Davis no se rindió, Jeter no se rinde, y con todas sus fuerzas logra despegar la silla del piso, y al final logra liberarse, y después de buscar y buscar encuentra dónde está Amy. Por desgracia no puede liberarla porque está encadenada. Entonces Jeter encuentra un teléfono. En ese momento escucha llegar al maniático psicópata, y mientras intenta hacer una llamada, encuentra un estilete. Luego ve al enmascarado viendo la televisión. Al instante lo ataca. Pero al que atacó era solo un muñeco. El enmascarado lo lleva al sótano y debilita a Jeter. En ese momento recuerda la historia que contó Bernard. Era el año 1979.
Hubo un doble asesinato. El único sospechoso era el hijo de las víctimas llamado Sean, aunque ya lo habían interrogado. Bernard le pidió que le contara cómo murieron sus padres, una vez más. Luego lo llevó al lugar donde sucedió el crimen. Sean empieza a recordar cómo sucedieron las cosas, y una vez adentro, relata que el psicópata les daba con un bat. Dice que ellos no eran buenos padres, y recuerda que su padre era muy malvado, y que su mamá era cariñosa, demasiado cariñosa. Por eso esa noche se quiso vengar, y con un bat mandó a sus padres al mismísimo infierno. Por desgracia, Bernard también pagó las consecuencias. Sean le había roto la mandíbula. Lo bueno es que había resuelto el caso. ¿Valió la pena? Cada maldito segundo. Jeter despierta y se da cuenta que el maniático enmascarado lo pegó con superpegamento a la pared y no puede despegar el rostro de ese lugar, pero el maniático es generoso y lo ayuda a despegar el rostro y le cuenta cómo aprendió a ser un gran asesino. Según él aprendió en Discovery Channel y también en internet. Además conoció a mucha gente como él. Luego aprendió de un asesino con experiencia. Ese viejo se convirtió en su maestro y le enseñó todas las técnicas del crimen que conocía. Vivimos en un mundo extraño. El enmascarado va donde está Amy y le dice que es muy vieja para él y que solo la utilizó para atrapar a Jeter. Y ahora que ya no la necesita la dejará libre. Por eso la deja en libertad y le permite llamar a su padre. Pero luego la interrumpe y le dice al padre de Amy dónde encontrar a su hija y que traiga $10,000. Ahora escuchamos la historia del detective Maxwell. Resulta que había 3 cadáveres, uno en el agua, otro en el bosque y el último en el contenedor de basura. Lo particular es que a todos les faltaba el meñique. El sospechoso llamado Nate era del otro equipo, por eso contrataba a sujetos que por necesidad cumplían sus caprichos enfermizos. Maxwell tuvo la mala suerte de ser el elegido para pasar de incógnito, así que fue al bosque con este tipo raro, y como los 3 francotiradores no estaban atentos, Maxwell casi muere. Lo importante es que enfriaron al desgraciado. ¡No tienes a nadie, solo a ti mismo! Volviendo al presente, nos enteramos que Maxwell es el padre de Amy. Llega al lugar acordado con los $10,000. En eso aparece un tipo con su mascota. No tan rápido. Maxwell le pregunta dónde está su hija, pero el tipo casi llora y dice que no sabe de lo que habla. Al final lo convence de que no es ningún criminal, aunque en realidad sí lo es. Lo bueno es que deja libre al perrito. A su vez, Jeter logra despegar una de sus piernas, patea las tuberías y sale agua. Pero por desgracia, lo bueno es que al despertar pudo despegarse de la pared y con una silla pudo romper esa vieja pared. En ese momento escuchan que el enmascarado llegó, trajo a Maxwell y por las cámaras de seguridad nota que Jeter se liberó. Enojado les grita que nunca podrán salir de ese lugar, pero Jeter lo golpea con un ladrillo y le quita el arma y sin pensarlo 2 veces lo manda al más allá. Aunque el muy tarado no se imaginaba que el verdadero maniático mandó a Maxwell primero, le dice que es un estúpido y le enseña que a quien enfrió fue a su suegro Maxwell. ¡Eres un maldito! Mientras está inconsciente, Jeter recuerda cómo se convirtió en detective. Una noche recibió una llamada desde un lugar donde instalan remolques. El dueño del lugar decía que inexplicablemente su factura de teléfono aumentó de $100 a $3,000. Jeter no le dio mucha importancia, pero por curiosidad y porque quería ver la luna, subió, y así, por pura suerte, resolvió un caso sin siquiera esforzarse. Adentro de uno de esos contenedores, notó que había una gran cantidad de bolsas, y cuando alumbró con su linterna, vio que dentro de las bolsas estaban un montón de personas. En ese momento entró un criminal muy famoso y muy buscado. Ese día, a Jeter lo ascendieron a detective y muchos creían que era un héroe. ¡Ya atrapé a un vagabundo en el trabajo! Poco después llega el teniente detective Calebriss, diciendo que rastrearon una llamada desde ese vecindario. ¿Hello? El maniático le quiere disparar, pero Calebriss es más rápido y lo detiene de un solo tiro. Luego encuentra a Jeter y le dice que todo estará bien y que al maniático lo dejó esposado. Por desgracia, ese malvado se había liberado. ¡Ay, pero
qué mala suerte! Y ahora Celebriss ya no está más en este mundo. Jeter se enfurece y le grita que es un maldito, mal herido. El enmascarado lo noquea y va a curarse. En eso, Jeter por fin descifra el motivo de por qué ese maniático se quiere vengar de él. Resulta que el criminal famoso que asesinó era nada más y nada menos que el maestro del maniático. Al despertar ve las llaves en el piso y con un pie las lanza hasta una de sus manos. En ese momento vuelve el enmascarado, ya se curó el daño que le causó Celebriss. Jeter finge que sigue desmayado y cuando está más cerca, logra hacer que se desmaye y finalmente le pone esas cadenas. Al fin ve cómo es su asqueroso rostro. Ese maniático explica que todas esas víctimas eran suyas y que por su culpa se las atribuyeron a su maestro fallecido. Jeter había arruinado todos sus planes, por eso decidió que se vengaría de él a toda costa. También le dice que su aprendiz llegará pronto. Necesitas un as en la manga. Por eso Jeter se apresura a sacar a Amy de ese lugar y toma un arma que encuentra en las escaleras. Al final logra salir, pero un montón de policías lo estaban esperando. Aunque no puede soltar el arma, porque el maniático le puso pegamento. Por eso un policía lo derriba sin darle tiempo de explicar nada, y así Jeter se va al más allá. Es decir, se va directo a la cárcel de máxima seguridad, ya que nunca encontraron al supuesto psicópata enmascarado, y además Amy estaba en coma. Por suerte poco después, Amy despertó y confirmó la historia de Jeter, y lo liberaron inmediatamente. Luego de mucho tiempo investigando, pudo encontrar al maldito asesino, responsable del fallecimiento de sus dos mejores detectives. En ese escondite encontró a una pequeña amarrada. Por suerte cuando el enmascarado lo quería atacar, Jeter fue más rápido y lo mandó al diablo. En la noche de póker, un nuevo policía novato escucha esa gran historia. En ese momento llega el capitán de policía Jeter, pero lo que nadie sabía es que nunca atrapó al verdadero asesino. Al que exterminó tenía un arma pegada en la mano. Y claramente no era al que estaba buscando, pero como solo él lo sabía, fingió que sí era el correcto, ya que el verdadero asesino es muy listo y quizá nunca pueda atraparlo.